Era una noche gélida de diciembre, cuando la pareja, agotada por el largo trayecto, avistó finalmente la imponente casa. Estaba alejada de la aldea, rodeada de árboles altos y sombras profundas. La niebla espesaba el aire, cubriendo el paisaje con una atmósfera inquietante. A pesar del frío y la oscuridad, decidieron acercarse. La casa, antigua y de aspecto decadente, parecía habitar la historia de algún tiempo olvidado. A medida que se acercaban, el lugar se volvía más perturbador, como si estuviera esperando su llegada. Se miraron en silencio, compartiendo una sensación inexplicable de desconfianza, pero el cansancio los impulsó a entrar. Al atravesar la puerta, fueron recibidos por los hermanos Varela. Eran dos hombres, aparentemente en sus 40s, con rostros que no mostraban emoción alguna. Sus ojos, fríos y calculadores, no dejaban de observar a los nuevos visitantes. El aire dentro de la casa era espeso, como si el tiempo se hubiera detenido allí. Los hermanos, con una cordialidad extraña, les ofrecieron hospedaje sin vacilar, asegurándoles que serían bienvenidos y que estarían cómodos. No había calor humano en sus palabras, solo una calma inquietante que parecía disonante con la atmósfera opresiva que los rodeaba. La pareja, aunque un tanto incómoda, aceptó la oferta. Necesitaban un lugar donde descansar y recuperar fuerzas, y no querían continuar en la oscuridad de la noche. Los hermanos los guiaron por los pasillos de la casa, que se extendían interminablemente. Las paredes, cubiertas de viejos retratos en tonos sepia, parecían observarlos. Las luces tenues del lugar proyectaban sombras largas y fantasmales sobre el mobiliario antiguo, como si cada objeto tuviera una historia sombría que contar. La sensación de ser observados persistió, pero no dijeron nada, confiando en que solo era su imaginación. El ambiente en la casa se volvía cada vez más extraño. Los hermanos Varela insistían en que no había necesidad de preocuparse por nada, que todo estaría bien, pero sus palabras no sonaban sinceras. La joven pareja intentó relajar el ambiente, aunque el crujir de las maderas viejas y el susurro del viento afuera no dejaban de inquietarlos. Los hermanos se comportaban de manera cortés, pero sus miradas no podían disimular una cierta frialdad que no podían ignorar. Cada uno de sus movimientos parecía calculado, como si estuvieran controlando la situación sin que ellos lo supieran. Las risas y las charlas superficiales no lograban despejar la incomodidad que se instalaba lentamente en el aire. Al llegar a la habitación, los huéspedes se despojaron de su equipaje, pero el sentimiento de estar siendo observados persistió. La cama era grande, cubierta con sábanas de un blanco impecable, pero el frío en el aire no los dejaba descansar. Mientras se acomodaban, uno de los hermanos se acercó para ofrecerles algo de beber. Aunque la bebida era cálida, el gesto parecía más una excusa para seguir cerca de ellos. Cuando el hombre se retiró, la joven pareja quedó en silencio, intercambiando miradas de inquietud. La sensación de que algo estaba mal no los dejaba tranquilos, pero no podían entender qué exactamente. Mientras la pareja trataba de relajarse, la casa parecía murmurar, como si los pasillos hablaran en susurros secretos. Un extraño crujir en las escaleras hizo que ambos se sobresaltaran. La joven trató de calmar a su pareja, pero algo en el aire no la dejaba tranquila. Miró por la ventana, pero la espesa niebla que rodeaba la casa impedía ver más allá del jardín. La sensación de estar atrapados en un lugar sin salida crecía, y lo que comenzó como una bienvenida extraña, pronto comenzó a sentirse como una trampa que no podrían escapar. A pesar de sus dudas, la decisión estaba tomada. Pasarían la noche allí. Los hermanos Varela, al salir de la habitación, les desearon buenas noches. Su despedida fue extraña, como si en sus palabras se ocultara algo siniestro. No parecía haber hostilidad en ellos, pero su comportamiento calculador y su frialdad aumentaban la sospecha.
La joven pareja se quedó allí, en esa habitación oscura, preguntándose si habían tomado la decisión correcta al aceptar el hospedaje. Algo no estaba bien y lo sabían, pero ya era tarde para volver atrás y la idea de abandonar la casa se sentía más peligrosa que quedarse. El silencio en la casa se hacía cada vez más pesado y la joven sentía cómo su ansiedad se apoderaba de ella. Con la noche avanzando y el sueño comenzando a tomar control, la joven pareja intentó descansar. Pero los ruidos extraños, las luces que parpadeaban y los ecos de pasos en los pasillos los mantenían despiertos. La sensación de que no estaban solos en la casa aumentaba. Los retratos en las paredes, los pasillos interminables y la atmósfera densa de la casa eran suficientes para hacer que cualquier persona se sintiera incómoda. Sin embargo, lo que ninguno de ellos sabía era que esa noche marcaría el principio de una pesadilla mucho más oscura y peligrosa. Lo que parecía ser una escapatoria perfecta, pronto se transformaría en una trampa mortal, y los hermanos Varela no los dejarían ir tan fácilmente. La pareja comenzó a sentirse cada vez más inquieta en la casa de los hermanos Varela. A pesar de la cordialidad de los anfitriones, había algo extrañamente opresivo en el ambiente. Los hermanos nunca hablaban de su pasado ni de su familia, y cuando se mencionaba el tema, sus respuestas eran evasivas o cambiaban abruptamente de conversación. Los huéspedes notaron que, a pesar de la calidez inicial, el aire estaba cargado de una tensión invisible. La casa, con sus techos bajos y habitaciones estrechas, parecía esconder secretos oscuros en cada rincón. Los retratos en las paredes, todos de personas que no conocían, parecían seguirlos con la mirada, haciendo que se sintieran incómodos incluso cuando no había nadie alrededor. Las noches se volvieron cada vez más inquietantes. Los huéspedes, al principio decididos a ignorar sus sospechas, no podían evitar sentir que algo no estaba bien. Durante una de esas noches, después de la cena, uno de ellos, más curioso que el otro, decidió explorar la casa mientras el hermano Varela estaba en otro de sus largos monólogos. Caminó por los pasillos, observando las puertas cerradas que, a pesar de parecer de uso común, estaban selladas con un extraño candado. La sensación de que la casa estaba vigilada por algo más allá de los hermanos crecía en él, y en cada esquina encontraba más cosas que le provocaban un creciente malestar. Una noche, después de un día tranquilo, uno de los huéspedes escuchó un sonido extraño proveniente de abajo, en lo que parecía ser un sótano. El ruido era bajo, pero claramente audible, un murmullo seguido de un golpe sordo, como si alguien estuviera golpeando las paredes o moviendo algo pesado. Decidió investigar, pero al llegar al final de la escalera, encontró la puerta al sótano cerrada con un candado antiguo. El sonido cesó inmediatamente. Inquieto, subió de nuevo a su habitación, solo para encontrar a su pareja profundamente dormida, ajena al extraño ruido. Decidió no mencionar nada esa noche, pero la curiosidad se apoderaba de él. Al día siguiente, mientras conversaban durante el desayuno, la joven pareja intentó abordar el tema del sótano. Preguntaron a los hermanos si podían echar un vistazo al área, pero ambos hermanos Varela respondieron con una sonrisa forzada y una evasiva. Sin mucho preámbulo cambiaron de tema y comenzaron a hablar sobre las visitas que solían recibir. Era evidente que los hermanos no querían hablar del sótano. El huésped que había escuchado el ruido comenzó a sentirse incómodo con la falta de respuestas, pero la cortesía y el miedo a ser grosero lo mantuvieron en silencio. Algo en sus miradas les decía que no debían preguntar más. A lo largo de la tarde, la pareja intentó adaptarse a la rutina de la casa, pero cada momento era más tenso que el anterior. El ambiente se volvía cada vez más extraño. Mientras exploraban el jardín, notaron que las ventanas de la casa daban a un paisaje denso de árboles, pero también se percataron de que había caminos sin salida, como si la casa estuviera encerrada dentro de sí misma.
Los hermanos Varela, mientras tanto, los observaban desde las ventanas del segundo piso, sin decir palabra alguna, y eso les causó aún más incomodidad. La falta de libertad en el espacio y la sensación de estar siendo vigilados les caló hondo, pero decidieron quedarse otra noche, pensando que solo era su imaginación. Esa misma noche, mientras los hermanos se retiraban a sus habitaciones, la pareja decidió investigar más a fondo. No podían ignorar la sensación de que estaban siendo observados constantemente. Entraron al pasillo que llevaba hacia el sótano, pero una de las puertas, que antes parecía cerrada, ahora se encontraba ligeramente entreabierta. Con la respiración entrecortada, se acercaron cautelosamente. Al asomarse por la rendija, pudieron ver sombras en el interior, pero no se atrevieron a entrar. El solo hecho de estar cerca de la puerta les provocó una sensación de pavor tan intensa que retrocedieron rápidamente. A pesar de todo, los huéspedes decidieron quedarse otra noche, alimentados por la curiosidad, pero también por una extraña sensación de atrapamiento. Había algo en los hermanos Varela que los mantenía cautivos, no solo físicamente, sino también psicológicamente. La calidez artificial de la casa y las constantes sonrisas de los hermanos creaban un contraste alarmante con los pensamientos oscuros que cada uno de ellos tenía en su mente. La casa ya no les parecía un refugio, sino una prisión de la que no podían salir. Sin embargo, no sabían cómo abandonarían el lugar, pues el miedo y la incertidumbre les habían paralizado. Esa noche, los ruidos en la casa aumentaron. Algo se arrastraba entre las paredes, como si los mismos muros estuvieran vivos. El huésped, que había intentado investigar el sótano, despertó de un sueño intranquilo, con la sensación de que algo no estaba bien. Miró a su alrededor, observando cada rincón oscuro de la habitación. La casa parecía retener algo, como si hubiera absorbido la angustia de todos los que habían pasado por allí. Con un leve estremecimiento, se dio cuenta de que no podía ignorar más la sensación de que el tiempo dentro de la casa se había detenido y que algo siniestro los acechaba sin que pudieran verlo. El miedo de los huéspedes crecía con cada hora que pasaba. A pesar de sus sospechas, no podían escapar. Los hermanos Varela los mantenían atrapados con su amabilidad inquietante, sin hacer más que alimentar la ansiedad que iba tomando forma en cada uno de ellos. La sensación de que la casa se estaba cerrando sobre ellos era cada vez más fuerte. La decisión de quedarse, tomada en un principio por la necesidad de descansar, pronto se les presentaría como el peor error de sus vidas. El miedo, como un monstruo invisible, los acechaba desde cada rincón de la casa y sus mentes comenzaban a perder la noción de lo que era real. Esa noche, el sueño del huésped fue interrumpido por una extraña sensación de inquietud. Despertó repentinamente, con la impresión de que alguien lo observaba desde las sombras. Miró alrededor, pero no vio a nadie. A pesar de la aparente quietud de la casa, algo en el aire le provocaba una sensación de peligro inminente. Se levantó de la cama con cuidado, tratando de no hacer ruido. Al salir al pasillo, un leve crujido en el suelo hizo que se detuviera en seco. Un escalofrío recorrió su espalda al sentir que no estaba solo, como si los ojos de alguien estuvieran fijos en él. La casa, normalmente silenciosa, parecía cobrar vida esa noche. El huésped decidió investigar. Caminó lentamente por el pasillo oscuro, escuchando el leve eco de sus pasos sobre el suelo de madera. La luz tenue de las velas titilaba, proyectando sombras alargadas en las paredes. Cuando llegó al vestíbulo, algo lo detuvo. Allí, en la esquina, casi ocultas por las sombras, había varias cajas apiladas debajo de las escaleras. Al principio, pensó que eran solo viejos objetos, pero algo en ellas parecía llamarlo. Con cautela se acercó, moviendo una de las cajas. El polvo se levantó, revelando una serie de objetos que no deberían haber estado allí. Ropas viejas, relojes,
joyas y, lo más inquietante, fotografías de personas que él nunca había visto. Al tomar una de las fotos en sus manos, su corazón latió con fuerza. En ella reconoció a varios huéspedes anteriores de la casa, pero las fotos no mostraban sonrisas ni momentos felices, sino escenas extrañas. Los rostros de las personas estaban distorsionados por un miedo palpable, y en algunas imágenes se veían atadas o encerradas en habitaciones oscuras. El huésped dio un paso atrás, horrorizado. Las fotos parecían mostrar momentos antes de sus desapariciones, y la idea de que los hermanos Varela pudieran estar involucrados lo aterraba. La sensación de que la casa había sido testigo de algo mucho más oscuro que lo que imaginaba se apoderó de él, y su respiración se volvió agitada. Mientras examinaba las cajas, comenzó a notar más detalles que no había querido ver antes. En una de las cajas encontró un cuaderno antiguo con páginas amarillentas. Lo abrió con manos temblorosas y leyó las primeras palabras: "No podemos dejarlos escapar". La escritura, desordenada y llena de errores, estaba llena de detalles sobre los huéspedes desaparecidos, pero también hablaba de un juego, un plan y una necesidad de sacrificio. Cada palabra escrita en esas páginas aumentaba la sensación de claustrofobia, como si estuviera atrapado en un sueño del que no podía despertar. El huésped sintió que su mente comenzaba a desmoronarse bajo el peso de la verdad que empezaba a comprender. Cerró rápidamente el cuaderno y lo dejó caer al suelo, mirando a su alrededor, buscando una salida. Algo lo mantenía ahí, inmovilizado, sin poder huir. La casa, con su silencio extraño, lo absorbía. La inquietud que lo había despertado a medianoche ahora se transformaba en un miedo palpable. Decidió regresar a su habitación, pero antes de irse vio algo que lo heló de terror. En una de las paredes había una marca reciente, como si alguien hubiera tratado de escribir algo con las uñas, dejando una cicatriz profunda en la madera. La marca decía simplemente: "Nosotros nunca salimos". Al regresar a su cuarto, el huésped intentó calmarse, pero la sensación de estar siendo observado seguía ahí. Despertó a su pareja, quien, al principio, no creyó lo que él le decía. "Son solo viejos objetos olvidados", respondió, intentando tranquilizarlo. Pero el miedo en los ojos de su compañero era innegable. Sabía que no estaba loco, y sabía que la casa estaba ocultando algo más siniestro de lo que habían imaginado. Decidieron no hablar más de ello, pero la desconfianza creció entre ellos. Ya no podían ignorar la atmósfera pesada que los rodeaba. Sabían que había algo más en la casa, algo que no querían descubrir, pero que tarde o temprano tendrían que enfrentar. Al amanecer, la pareja intentó actuar con normalidad, pero todo en la casa parecía diferente. El aire estaba más denso, las sombras más largas. Los hermanos Varela los recibieron con una sonrisa tranquila, como si nada hubiera pasado. La amabilidad de los hermanos solo aumentaba la incomodidad de los huéspedes, quienes comenzaban a preguntarse si los Varela sabían que habían descubierto su macabro secreto. Sin embargo, los hermanos no dijeron nada sobre lo sucedido la noche anterior. No hubo mención alguna de las cajas ni de las fotos. Todo parecía estar en su lugar, como si el incidente nunca hubiera ocurrido, pero los huéspedes sabían que las apariencias podían ser engañosas. Mientras tanto, los recuerdos del descubrimiento macabro no dejaban de acechar a los huéspedes. La imagen de las fotos y las marcas en las paredes no se borraban de su mente. Aunque intentaron mantenerse tranquilos, sabían que no podrían confiar en los hermanos Varela. Lo peor de todo era que ahora comprendían que las desapariciones no eran un accidente, ni mucho menos un misterio sin resolver. La casa había sido testigo de una serie de atrocidades y ellos mismos se encontraban atrapados en su red. Sin saber qué hacer a continuación, el miedo se apoderó de ellos y lo único que sabían con certeza era que ya no podrían huir tan fácilmente.
Esa mañana, los hermanos Varela los sorprendieron mientras desayunaban. Entraron en la habitación con una calma inquietante y en lugar de ofrecer su habitual hospitalidad, se sentaron frente a los huéspedes. La tensión era palpable y aunque no dijeron nada, sus ojos parecían mirar a través de ellos. Finalmente, uno de los hermanos rompió el silencio con una sonrisa perturbadora que heló la sangre de la pareja. «Sabemos lo que han descubierto», dijo con voz suave, casi como un susurro, pero lleno de amenaza. «No es prudente curiosear demasiado en nuestra casa». En ese momento, los huéspedes comprendieron que ya no estaban bajo el control de su propia voluntad, sino atrapados en algo mucho más peligroso. Sin que los huéspedes pudieran reaccionar, los hermanos Varela continuaron. «Nadie ha salido de aquí con vida», confesó uno de ellos, y su voz, lejos de sonar arrepentida, estaba llena de una extraña satisfacción. «Hemos jugado este juego durante años, atrapando a los turistas como ustedes, creando ilusiones, desmembrando sus mentes y dejándolos quebrados. Solo uno puede sobrevivir, solo uno puede salir de esta casa». Las palabras fueron como un golpe frío en el pecho de los huéspedes, que se miraron entre sí, aterrados. No podían creer lo que estaban escuchando. Estaban atrapados en algo mucho más macabro de lo que imaginaban. Los hermanos revelaron que el juego no era un simple acto de violencia física. «Nosotros no los matamos de inmediato», dijo el otro hermano, su tono calmado pero amenazante. «Eso sería demasiado fácil. Lo que buscamos es algo más profundo, algo mucho más aterrador». En sus ojos brillaba una locura sutil, como si disfrutaran de la angustia que comenzaba a apoderarse de los huéspedes. «Desgarramos sus mentes lentamente, los hacemos perder la cordura, los hacemos cuestionar su propia realidad. Esa es la verdadera diversión, el verdadero juego». La atmósfera en la habitación se volvió densa, como si el aire mismo se estuviera volviendo más pesado con cada palabra. La pareja, que hasta entonces había intentado mantener la calma, comenzó a sentirse como si estuvieran atrapados en una pesadilla sin fin. La idea de estar involucrados en un juego psicológico tan perverso les parecía completamente inhumana. «No pueden ser serios», dijo uno de los huéspedes, su voz quebrada por el pánico. Pero los hermanos no mostraron ni una pizca de duda. Con una risa siniestra, uno de ellos respondió: «Claro que lo somos, pero no se preocupen, todavía tienen tiempo. Tal vez uno de ustedes logre salir, pero para eso deberán enfrentarse a sus peores miedos. Solo el más fuerte sobrevivirá». La amenaza era clara, y la pareja se dio cuenta de que estaban en una lucha que no podían ganar de forma sencilla. La idea de que su mente fuera desmembrada lentamente comenzó a calar en ellos. El miedo se convirtió en una presencia palpable en el aire, y la sensación de estar atrapados no solo en la casa, sino en sus propias mentes, los hizo sentirse impotentes. Los hermanos Varela, conscientes de su poder psicológico, disfrutaban al ver cómo sus huéspedes empezaban a quebrarse. «El juego ya ha comenzado», dijo el hermano con una sonrisa maliciosa. «Ahora, cada uno de ustedes tendrá que enfrentarse a lo que más teme. Si lo superan, tal vez tengan una oportunidad. Si no, nunca saldrán». La violencia emocional de sus palabras pesaba sobre ellos como una losa. La pareja intentó huir, pero los hermanos los detuvieron rápidamente. No era solo una cuestión de escapar físicamente, sino de vencer lo que se les impondría en sus mentes. La tensión psicológica comenzó a manifestarse de formas extrañas. En el transcurso de las siguientes horas, los huéspedes experimentaron distorsiones de la realidad. Escuchaban sus propios pensamientos en voz alta, veían sombras moverse en las esquinas de sus ojos y sus mentes parecían jugarles trucos. Los hermanos no necesitaban hacer nada físico. Su simple presencia era suficiente para que los huéspedes comenzaran a perder la noción de lo que era real y lo que no lo era. El juego estaba diseñado para desgarrarles la cordura.
Mientras uno de los hermanos les hablaba sobre las reglas, el otro se mantenía en silencio, observándolos con una calma que resultaba aún más aterradora. «No es solo miedo lo que deben superar», explicó el hermano mayor. «Es el miedo a ustedes mismos, a lo que pueden llegar a hacer bajo presión. Esa es la verdadera prueba». Los huéspedes intentaron resistirse, pero el miedo se intensificaba con cada palabra que los hermanos decían. La línea entre lo real y lo imaginario se volvía cada vez más difusa, y la desesperación comenzó a calar hondo. En un momento de desesperación, uno de los huéspedes trató de racionalizar lo que estaba sucediendo, buscando alguna salida lógica, pero los hermanos sabían exactamente cómo manipular sus pensamientos. «No hay salida», dijo el hermano menor con una sonrisa cruel. «El juego solo termina cuando uno de ustedes es completamente destruido, y no importa lo que hagan, siempre habrá una parte de ustedes que quedará rota. Es lo que nos gusta ver». La angustia mental de los huéspedes era ahora palpable, como si el aire estuviera cargado de electricidad. Sabían que la única forma de ganar era enfrentarse a sí mismos, pero el costo sería mucho más alto de lo que podían imaginar. A medida que la tensión aumentaba, los huéspedes comenzaron a tomar decisiones desesperadas. Sabían que el tiempo se les agotaba y la única opción que les quedaba era escapar. En medio de la oscuridad de la noche, decidieron salir de sus habitaciones y encontrar una salida, aunque todo en la casa parecía estar en su contra. Con la esperanza de encontrar alguna grieta en la prisión en la que se encontraban, se dirigieron hacia la puerta principal, pero al intentar abrirla, descubrieron que estaba sellada con un pesado candado. Nadie había mencionado nunca este detalle, pero ahora lo entendían. No estaban destinados a irse. La casa era una trampa. Sin perder tiempo, los huéspedes se dirigieron a las ventanas, buscando alguna rendija por donde escapar. Sin embargo, para su horror, las ventanas no se abrían. Las persianas estaban fijas en su lugar, como si la casa misma hubiera decidido cerrarse sobre ellos. El aire dentro de la casa se volvía más denso, más pesado. Intentaron todas las puertas y ventanas, pero cada una de ellas estaba completamente sellada. La desesperación comenzó a apoderarse de ellos mientras se daban cuenta de que el mundo exterior ya no era accesible. Estaban atrapados y no había escape. La sensación de claustrofobia se intensificó y su pánico creció. Decidieron entonces explorar los alrededores en busca de alguna salida que no fuera la entrada principal. Pensaron que tal vez había un camino secreto o una salida oculta en el jardín. Pero al cruzar el umbral de la casa, algo extraño sucedió. A medida que avanzaban por el terreno, parecía que el jardín nunca terminaba. Los árboles y arbustos se extendían infinitamente, creando un laberinto natural sin fin. Cada vez que creían llegar a un borde, el paisaje se desvanecía en más árboles y más oscuridad. No importaba qué dirección tomaran, siempre regresaban al mismo punto, como si la casa estuviera viva, manipulando la realidad a su alrededor. Con cada intento fallido, la desesperación crecía. La pareja comenzó a discutir, el miedo les nublaba el juicio. Estaban atrapados en una pesadilla sin fin, y lo peor de todo era que comenzaban a cuestionar su propia percepción de la realidad. Habían corrido durante horas, pero nunca llegaban a ninguna parte. El tiempo parecía no existir en ese lugar, y el cansancio se iba apoderando de ellos. Ya no sabían si el laberinto era real o si sus mentes comenzaban a perder el control. La sensación de estar atrapados en una ilusión interminable se volvía más fuerte. La desesperación los llevó a hacer lo impensable. En un momento, intentaron enfrentarse directamente a los hermanos Varela, exigiendo respuestas y una salida. Pero al llegar a la casa, los hermanos no parecían sorprendidos por su presencia. ¿Creyeron que podrían escapar tan fácilmente?, dijo uno de ellos con una sonrisa torcida. Este lugar no tiene salida. Todo lo que ven aquí es parte del juego.
Aquí no hay escape, solo hay lo que nosotros decidimos que haya. Las palabras de los hermanos caían sobre ellos como un peso muerto. Los huéspedes no podían más, estaban física y emocionalmente agotados. Al intentar huir nuevamente, comenzaron a notar algo aún más perturbador. Los hermanos no solo los seguían, sino que parecían estar un paso adelante. En el momento en que se desviaban de la casa, los hermanos aparecían de la nada, bloqueándoles el paso. No importaba cuánto corrieran o lo lejos que se creyeran, siempre acababan regresando al mismo punto. Los hermanos Varela no solo estaban controlando la casa, sino que también dominaban su mente y sus movimientos. La sensación de estar siendo observados constantemente se volvió insoportable y la ansiedad comenzó a hacer mella en su cordura. Los intentos de escapar se convirtieron en una rutina aterradora. Cada vez que intentaban salir, todo se les volvía en su contra. La casa los mantenía prisioneros no solo físicamente, sino también mentalmente. Se dieron cuenta de que sus mentes comenzaban a resquebrajarse. Ya no podían confiar en sus propios sentidos. El miedo a lo desconocido, a lo que los hermanos les harían después, los estaba matando lentamente. El deseo de escapar se transformó en una obsesión, pero cada intento fallido los acercaba más a la locura. La angustia se apoderó por completo de ellos y la esperanza de salir de allí parecía cada vez más lejana. A medida que pasaban los días, los huéspedes comenzaron a rendirse. Ya no sabían si estaban atrapados en un juego macabro o si simplemente se habían perdido en su propia mente. La casa parecía tener vida propia, una vida que se alimentaba de su miedo y su desesperación. Los hermanos Varela observaban en silencio, disfrutando del caos interno que habían provocado en sus huéspedes. No tenían prisa. Sabían que el verdadero objetivo no era matar, sino quebrar sus espíritus, destrozar sus mentes poco a poco. Los huéspedes, ahora completamente derrotados, comprendieron que su verdadera prisión no era la casa, sino la tortura psicológica que los hermanos les imponían. Con el paso de los días, la inquietud de los huéspedes se transformó en una necesidad de comprender lo que los mantenía atrapados en aquella casa. En sus intentos de explorar, comenzaron a encontrar pequeños detalles que los hacían sospechar que había algo más detrás de los hermanos Varela. Un día, mientras hurgaban en una vieja biblioteca escondida en el segundo piso, descubrieron una serie de cartas y documentos que detallaban la historia familiar de los hermanos. Aquellos papeles, llenos de palabras arrugadas por el tiempo, revelaban un pasado oscuro y aterrador. Los hermanos Varela no eran lo que parecían, y su macabra obsesión tenía raíces mucho más profundas. A medida que leían las cartas, los huéspedes comenzaron a comprender que los hermanos habían sido criados en un ambiente de horror. Su padre, un hombre despiadado y cruel, había sometido a los hermanos a una vida de constante abuso y violencia. Desde pequeños, les enseñó a controlar a las personas a través del miedo, utilizando la intimidación como una herramienta de poder. Los hermanos, que desde su niñez habían sido despojados de su humanidad, crecieron creyendo que el control absoluto sobre los demás era su única manera de sobrevivir. En sus mentes distorsionadas, las personas no eran seres humanos, sino objetos a dominar y destruir. El padre de los hermanos Varela había sido una figura aterradora. De carácter impredecible, se desvivía por mantener a sus hijos bajo su yugo, enseñándoles que el miedo era el único medio para lograr lo que querían. No solo los maltrataba físicamente, sino que los sometía emocionalmente, instilándoles la creencia de que podían poseer la esencia de una persona simplemente asustándola hasta su más profundo ser. El miedo es lo que los hace reales, solía decirles. Cuando les quitas el miedo, les quitas su alma. Para los hermanos, la forma de poseer a las personas no era simplemente matarlas, sino despojarles de lo que los hacía humanos.
su capacidad de sentir, de ser libres. A lo largo de los años, el padre de los hermanos había entrenado a sus hijos para ser cazadores de almas. En las páginas de los documentos, los huéspedes leyeron sobre las prácticas macabras de los hermanos, quienes se habían entrenado a sí mismos en una cruel y retorcida forma de control psicológico. No solo eran asesinos, sino que su mayor placer provenía del tormento mental, de robar la esencia misma de sus víctimas. Los hermanos nunca mataban a sus víctimas inmediatamente, como cualquier asesino común, sino que las dejaban vivir lo suficiente para que el miedo se apoderara de ellas. Cuando la víctima ya no podía soportar más y se rendía, entonces la destruían, no solo físicamente, sino espiritualmente. El horror se profundizó aún más cuando los huéspedes comprendieron que los hermanos Varela no solo deseaban el sufrimiento ajeno por el control, sino que lo necesitaban para llenar el vacío existencial que arrastraban desde su infancia. La necesidad de poseer a otros, de robar su miedo, era un reflejo de su propia carencia. Los hermanos Varela habían sido vacíos desde el principio, criados en un ambiente de constante represión emocional, lo que los había llevado a ver a los demás como simples objetos para satisfacer sus propias perversiones. A medida que esta verdad se revelaba, los huéspedes comenzaron a entender que estaban atrapados en una red tejida por los traumas de los propios hermanos. Los hermanos Varela habían aprendido a manipular, no solo físicamente, sino psicológicamente. Se dieron cuenta de que, además de las trampas físicas de la casa, había una trampa mucho más sutil: sus mentes. Los hermanos no solo cazaban cuerpos, sino mentes, y su objetivo era robar la esencia de sus víctimas de una forma que no se podía comprender fácilmente. A cada uno de los huéspedes les esperaba un destino similar, una caída lenta hacia la desesperación total. Para los hermanos, el poder sobre los demás era lo único que les daba sentido a sus vidas rotas. El terror era su única forma de conexión con el mundo exterior. El descubrimiento de la historia de los hermanos también arrojó luz sobre las desapariciones anteriores. Cada uno de los huéspedes anteriores había sido parte de este macabro juego, caído en la trampa sin saberlo. Lo que los hermanos Varela estaban haciendo no era solo un juego de poder, sino un ritual enfermizo para seguir perpetuando su dominio sobre las mentes de sus víctimas. Los huéspedes, al darse cuenta de esto, se sintieron aún más atrapados. No era solo su vida lo que estaba en juego, sino su esencia misma, que los hermanos estaban dispuestos a robarles poco a poco. Con la angustia de esta revelación, los huéspedes se dieron cuenta de que su situación era aún más desesperante de lo que imaginaban. Los hermanos no solo buscaban destruirlos físicamente, sino hacerlos pedazos de manera psicológica y emocional. Sabían que la única forma de ganar el juego era resistir su control, pero el miedo de ser despojados de su humanidad les estaba consumiendo. Estaban atrapados en un ciclo sin fin de desesperación, y a medida que comprendían la magnitud del mal al que se enfrentaban, también comprendían que su lucha por escapar era mucho más profunda y peligrosa de lo que habían imaginado. La noche había caído, y el ambiente dentro de la casa se había vuelto aún más opresivo. Los hermanos Varela, con sus sonrisas inquietantes, se acercaron a los huéspedes, quienes ya no tenían fuerzas para resistirse. «Este es el final del juego», dijo uno de los hermanos, su voz grave y autoritaria. «Solo uno de ustedes podrá salir con vida. El otro permanecerá con nosotros para siempre». Los huéspedes, exhaustos tanto física como emocionalmente, miraron entre sí, con el miedo tomando control de sus corazones. Sabían que se les había presentado una opción que desbordaba los límites de la moralidad humana, pero no tenían otra opción. El juego, según los hermanos, no consistía en una prueba física, sino en una serie de decisiones morales. «Uno de ustedes deberá tomar la decisión que más les duela», continuó el hermano,
mientras los ojos de los huéspedes se agrandaban. Elige quién merece salir y quién debe quedarse. Pero cuidado, cada decisión que tomen tendrá un precio. Deberán enfrentarse a sus miedos más profundos, los que los harán cuestionarse a sí mismos. La moralidad que elijan los llevará por un camino del que no podrán regresar. La idea de traicionar al otro era insoportable, pero sabían que solo uno podría sobrevivir. El dilema moral era inevitable, mientras uno de los huéspedes se preparaba mentalmente para tomar una decisión, el otro no podía soportar la idea de estar atrapado en ese juego sin esperanza. A pesar del terror que sentía, decidió que debía intentar encontrar una salida, aunque el tiempo ya estaba agotado. No podía quedarse allí, esperando a que el destino le arrebatara su vida. Corrió por la casa, buscando cualquier grieta, cualquier forma de escapar, pero la casa no ofrecía ninguna respuesta. Cada puerta estaba cerrada, cada ventana sellada. Era como si la misma casa lo estuviera rechazando, como si su única función fuera mantenerlos atrapados para siempre. La desesperación se apoderó de él. En el centro de la casa, el huésped que debía tomar la decisión miraba con horror la cara de su compañero, mientras sentía la presión de su alma desgarrada. El miedo había dejado de ser solo una emoción. Ahora era una fuerza que lo empujaba a tomar una decisión que cambiaría su vida para siempre. ¿Quién merecía sobrevivir? La pregunta era tan absurda como cruel. ¿Cómo decidir quién vivirá y quién perecerá? Mientras su mente luchaba por encontrar una respuesta, los hermanos observaban con una calma perturbadora, disfrutando del sufrimiento que provocaban. No había reglas en el juego, solo el resultado final, y ese resultado estaba en manos de los huéspedes. Mientras tanto, el otro huésped seguía buscando sin cesar, sin poder hallar una salida, atrapado en el mismo laberinto de desesperación que lo rodeaba. En su mente, la solución era simple. Debía encontrar la manera de huir antes de que el otro tomara una decisión que pondría fin a todo. Pero el tiempo estaba en su contra, y las paredes de la casa parecían acercarse cada vez más. El miedo y la impotencia se mezclaban, y la idea de morir en esa casa oscura lo aterraba más que cualquier otra cosa. Cuando finalmente llegó a la última puerta, la esperanza se desvaneció al ver que estaba sellada, como todas las demás. La única salida posible era a través de la elección de su compañero. El destino ya estaba marcado. Después de que la decisión fuera tomada, la atmósfera en la casa se volvió aún más densa. Los hermanos Varela observaron en silencio mientras los huéspedes temblorosos y quebrantados comprendían que nada de lo que había sucedido era real. Todo había sido un elaborado juego psicológico desde el principio. Las decisiones extremas, los miedos personales y las pruebas que habían enfrentado no eran más que ilusiones creadas por los hermanos que se habían divertido manipulando sus mentes. Los huéspedes no solo habían sido sus víctimas, sino también sus peones en una partida macabra que no tenían forma de entender. La casa misma parecía sonreírles, como si estuviera viva y disfrutara de su sufrimiento. La casa, con sus pasillos oscuros y habitaciones selladas, no era solo una prisión física, sino una cárcel mental. Los hermanos Varela no solo atrapaban a sus víctimas en su interior, sino que las mantenían prisioneras en sus propios miedos, sus propias dudas. Los huéspedes, al darse cuenta de esto, comenzaron a entender que la casa no los había secuestrado por accidente, los había elegido. Era un ciclo interminable que nunca terminaba. Los hermanos no necesitaban matar para ganar. Todo lo que querían era que sus víctimas se rompieran, que dejaran de ser seres humanos para convertirse en sombras vacías. Y al final, los huéspedes entendieron que el verdadero objetivo no era la muerte física, sino la destrucción del alma. Mientras la última víctima miraba a los hermanos, sin saber si era el único que había logrado escapar, se dio cuenta de que nada en la casa había tenido sentido desde el principio.
¿Era la decisión tomada realmente suya o todo estaba diseñado para que cayera en la trampa? Los hermanos Varela, observando con una calma perturbadora, nunca explicaron completamente las reglas del juego. ¿Qué había sido real y qué era manipulación? ¿Existía alguna forma de escapar realmente? La casa nunca lo permitiría. Al final, la pregunta no era si los hermanos habían sido derrotados, sino si alguien había escapado alguna vez. El ciclo estaba diseñado para continuar, para seguir devorando nuevas almas. El aire se volvió espeso, con una sensación de indefensión, y el silencio que siguió fue abrumador. Los huéspedes no podían dejar de pensar si su escape, si es que tal cosa sucedió, había sido solo otra ilusión de los hermanos, otro truco en su interminable juego psicológico. La casa, ahora vacía, parecía esperar a la siguiente víctima, a la próxima pareja incauta que caería en sus trampas. Los hermanos Varela seguían acechando en las sombras, y el destino final de los huéspedes se desvaneció en la niebla, dejando una sensación persistente de inquietud. ¿Alguna vez alguien logró escapar realmente, o eran solo piezas más en el aterrador ciclo que los hermanos habían creado? Esa pregunta quedaba sin respuesta, y la incertidumbre se mantenía como una sombra constante.